Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el profesor Daniel Chimal Villasencio. Buenos días, profesor. Buenos días. Este, yo soy alumno del TESI, mi nombre es José de Jesús. Me gustaría hacerle una serie de preguntas para saber acerca del software. En primer lugar, ¿qué es el software para usted? Pues el software es un medio tecnológico que nos ayuda a resolver problemas en cuanto a distintas necesidades. Un sistema informático está enfocado a hacer la vida más fácil de las personas y de las organizaciones. ¿Y cuál fue el motivo por el cual creó un software? En cuanto a que Eh, por ejemplo, se necesitaban obtener las calificaciones de cursos de inglés y para que el sistema nos pudiera generar un certificado. Entonces necesitábamos tomar en cuenta todas esas entradas de datos para que fueran procesadas y después se generara el certificado que se necesita. Y durante ese tiempo que estuvo haciendo ese software, ¿cuánto tiempo se tardó en crearlo? Alrededor de 6 meses ocupamos tres estudiantes de ingeniería, de aquellos que estaban por cursar o iniciar su proceso de residencia profesional. ¿Y qué dificultades tuvieron al crearlo? Al inicio pues tuvimos problemas con la base de datos porque no estaba muy bien normalizada y pues había muchos campos nulos y muchos campos vacíos. Entonces se llevó a cabo un análisis así extenuante para determinar los tipos de datos que se iban a requerir para que se pudiera sumar así la calificación y se pudiera generar el promedio del estudiante para que pudiera ser plasmado en un certificado. ¿Esa fue la única dificultad que usted tuvo? Pues sí, una de tantas. También, por ejemplo, podemos añadir que con la infraestructura del servidor y la capacidad de almacenamiento y de procesamiento, porque pues estábamos muy limitados para, imagínense, para obtener o procesar la información de 2.500 estudiantes cursando inglés. Es Sí, una labor. me imagino que se necesitaba un poco más de herramientas. Sí. Pero, ¿cuáles fueron sus herramientas para crear ese software? Las que le brindaron. Pues por lo general utilizamos Visual Studio Code y utilizamos el servidor Champ, utilizamos un manejador de base de datos, MySQL Server y con la última versión de Apache, que en este caso utilizamos para PHP 7, estuvimos utilizando la versión del 2021. Del 2021. ¿Qué modelo utilizaron para la creación del software? Me dice que era de calificaciones, ¿no? Sí, estuvimos un modelo de desarrollo, pues son tecnologías ágiles, es decir, que estuvimos utilizando ciertos frameworks como Laravel que nos ayudó con ciertos comandos a desarrollar en poco tiempo un login, un registro, una validación de los usuarios y la autenticación por dos factores. ¿Ese fue el modelo que ocuparon? ¿Se podría decir que ese es un modelo clásico o qué tipo de modelo es? Eh, el modelo es Scrum, pero está enfocado al desarrollo ágil de aplicaciones.
modelo en cascada y el espiral, los demás que se encuentran. Ajá. Ok, eso fue lo que facilitó y en poco tiempo pudieron obtener ese software, ¿no? Sí, porque podemos añadir algunas ventajas como esta de que con dos comandos se puede generar todo un módulo que estamos hablando de login con registro de usuarios. En 5 minutos se genera. En 5 minutos, wow, qué sorprendente. Pues, Perdón, por ejemplo, sí, a diferencia de usar PHP puro o diseñarlo con un lenguaje de programación como, sí, como Python, el desarrollador o el programador pues se tarda un poco más de tiempo. ¿Por qué? Pues porque debe ir programando el cuadrito de texto, el otro cuadrito de texto, el botón, el otro formulario. Entonces, si no puso a lo mejor, bueno, si tiene un error de sintaxis, entonces va de vuelta, entonces lo tiene que revisar. Con una tecnología ágil, eh, les digo que un proyecto a lo mejor, si nos tardamos 3 años, con una metodología ágil nos tardamos hasta como 6 meses. no, la verdad, bueno, lo que me está compartiendo es algo muy impactante, pero igual, entonces, ¿el software que utilizó usted fue libre o estuvo pagando algo? Es todo, el software es todo libre. La intención es de usar este tipo de tecnologías que no usan licencia. Que nosotros pudiéramos, pues, como estamos vendiendo derechos de autor con nuestras aplicaciones que estamos desarrollando, pues todos los derechos se exceden, ¿no? Del desarrollo de software y pues lo podemos vender al precio que se requiera, ¿no? O sea, puede ser muy, pues sí, sacar el máximo provecho, ¿no? Ok, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el software libre y el software de paga? Por ejemplo, hay quienes deciden utilizar Visual Studio, Visual.net con C Sharp. Entonces, en muchos de los casos tienen que pagar una licencia para que se puedan activar algunos complementos o algunos plugins que se requieren para esta tecnología, como por ejemplo para desarrollar los reportes se necesita una tecnología adicional para, sí, para que se puedan obtener los resultados como el certificado que les estaba comentando. Con, como PDF pues no tiene una licencia, entonces se puede programar desde el backend para que se pueda dar un formato a un documento, Ok, añadiéndole los logotipos, el pie de página y el contenido del documento. ok, entonces esa sería su diferencia. Y ejemplo, ¿usted qué recomendación nos daría, ejemplo, a los estudiantes que estamos estudiando lo que es ingeniería en informática para poder crear un software? ¿Qué consejos, qué tips o qué manera para poder llegar a crear un software? Pues necesitan conocer la normatividad legal del uso de software en primera instancia y después practicar día y noche, aunque se equivoquen, continuar practicando y también pues no quedarse estancados en una sola tecnología, buscar más alternativas o más complementos que pudieran ustedes utilizar, además de si se deciden por un lenguaje de programación y es el que les gusta y es el que les apasiona, pues pueden buscar algunas herramientas que se relacionen con para que puedan hacer aplicaciones mucho más poderosas. Hoy en día
pues se está hablando de que se van a desarrollar aplicaciones ya con Ajax, con inteligencia artificial, y pues muchos de ustedes he notado que ya programan en Python. Pues si ya lo aprendieron, pues no lo dejen, y si es posible, pues prueben otras tecnologías, que es también pues muy válido, ¿no? El caso es que un informático debe resolver muchos problemas. Sí, bueno, muchas gracias por esos consejos y por su tiempo. Serían las preguntas. Gracias por conocer un poco más acerca del software. Y bueno, eso sería todo. Gracias.